Qué hermosa canción. Es una costumbre en ciertas partes de China que se coloque comida y agua en el ataúd de una persona que recientemente ha fallecido. Esto sin duda alguna tiene que ver con creencias paganas y supersticiosas, pero ¿qué encontramos si desenterramos ese ataúd en unos días? Lo más probable es de que encontraríamos algunos gusanos e insectos disfrutando de la comida y el agua, pero ciertamente nos daríamos cuenta que la comida y el agua no fue usada por el cadáver, y la razón es obvia, porque los muertos ya no tienen hambre ni sed. Nada. Hambre de comida y sed de agua es algo exclusivamente y reservado para los vivos. Es obvio. Asimismo, en el Sermón de la Montaña que comenzamos a estudiar la semana pasada, Jesús reveló que los ciudadanos de su reino están marcados por el hambre y la sed de algo que es exclusivamente reservado para ellos. Y solamente para ellos. Nadie más lo anhela, nadie más lo quiere. Nadie fuera de los creyentes en Cristo ni siquiera tienen un interés en Él, o un apetito por Él mismo. Bueno, ¿qué supone que es que los ciudadanos del reino desean y que otros no quieren? Bueno, esto es lo que dijo Jesús en su segunda bendición o bienaventuranza, que es la palabra que viene de la palabra latina bendito, como está registrado en Lucas 6:21, bienaventurados los que tenéis hambres ahora, porque seréis saciados. Ahora, esto no nos dice de que tienen hambre los ciudadanos del reino, pero lo que debemos es tomar un momento, dar un paso atrás y pensar en el sermón de la semana pasada. Como recordarán el mensaje del domingo pasado, Jesús abrió el sermón diciendo lo siguiente: bienaventurados los pobres, porque de vosotros es el reino de Dios. Y lo que descubrimos en nuestro estudio es que cuando miramos el relato más amplio de Mateo de este mismo sermón, aprendemos que los pobres que Jesús tenía en mente no eran los que estaban económicamente pobres, sino más bien aquellos que estaban espiritualmente pobres, como lo dijimos, pobres de espíritu. Lo que significa es que aquellos que reconocen que espiritualmente están en bancarrota, que son espiritualmente indigentes, que no tienen absolutamente nada en sí mismos que los encomiende a Dios y que solo merecen la ira y el juicio del Señor. Esos son de los que estaban hablando, y esto es lo que a Jesús está refiriendo a aquellos que, conociendo su condición pecaminosa y su total depravación, están conscientes de que no tienen absolutamente ningún recurso dentro de sí mismos para merecer el favor de Dios. Y eso es por lo que el Señor dijo que no, que bendecidos aquellos, bienaventurados o aprobados por Dios, porque Él dice que cualquier persona que ha creído en el Señor para su salvación, son solamente ellos los que tienen una relación correcta con el Señor, y ellos son los ciudadanos de su reino. Ahora, como enfaticé la semana pasada, no puede entrar el reino de Dios al menos que usted sepa que usted es pobre en espíritu, porque el camino a su reino es solo a través del reconocimiento de que no tiene derecho de estar ahí, porque no tiene justicia en vosotros y está espiritualmente destituido. Y así es como esto funciona, reconociendo su pobreza espiritual, en quebrantamiento y arrepentimiento, se acerca al Señor, buscando su perdón misericordioso a través de Cristo y su muerte sacrificial en la cruz. ¿Y qué hace Dios cuando usted viene así? Él le concede su perdón completo, porque Jesús dijo: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que viene a mí nunca lo desecharé. Esto es Juan 6:37. Y así es como entra al reino de los cielos, con corazones humildes y quebrantados, inclinándose ante Cristo como Rey, reconociendo. Cuando usted reconoce que es un ser vil y miserable pecador, merecedor de la ira y el juicio eterno de Dios. Y en el mismo momento en que te arrepientes de tu pecado y recibes el perdón de Dios en Cristo, Dios te transfirió del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado, de modo que ahora eres un ciudadano del reino de Cristo y serás
de aquí por el resto de la eternidad. Ahora escuche con atención. Al entrar al reino como un pecador indigente, una de las primeras cosas que alguien nota es que tiene nuevas actitudes, nuevos deseos. Las cosas cambian, tiene nuevos anhelos en su corazón. En lugar de perseguir el pecado y la rebelión de Dios, lo cual lo ha hecho toda su vida, ahora se encuentra deseando, incluso anhelando obedecer a Dios. Y amigos, y eso es exactamente lo que Lucas apuntó, nos dice aquí, cómo Jesús declaró estas palabras en su segunda bendición. Bienaventurados los que tienen hambre ahora, porque serán saciados. Ahora, una vez más, tal como lo hicimos en la primera bendición pronunciada por Jesús, debemos de tener cuidado con la interpretación de estas palabras. Así que no hay una enseñanza bíblica que diga que la pobreza financiera es una bendición. De la misma manera, no hay enseñanza bíblica que diga que tener hambre físicamente es una bendición. Sin embargo, cuando nos volvemos a la versión más larga de este sermón de Mateo, descubrimos que a lo que Jesús se refería era un hambre espiritual. En lugar de un hambre física. Específicamente se está refiriendo al hambre y a la sed de justicia. Y eso lo explicó en Mateo 5:6. Cuando hizo esta declaración: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ahora, lo que quiero explicar algo que es muy importante, que nos ayudará a entender por qué Jesús dijo estas palabras sobre tener hambre y sed de justicia. Verá, si usted es un creyente en Cristo, justo antes de entrar al reino del Dios, el Señor hizo algo muy especial en su vida mientras estaba en el proceso de convencerte de tu pecado y acercarte a Jesús. Ahora, hizo una obra milagrosa, sobrenatural en tu corazón, a la que la Biblia se refiere como la regeneración o nacer de nuevo. Y esencialmente lo que esto significa es que Él implantó vida espiritual en usted al darle una naturaleza completamente nueva, a lo que Pedro se refiere a esto como una naturaleza divina en el segundo de Pedro 1:3-4. Diciendo que usted viene a formar parte de una naturaleza divina. Es una naturaleza que es poderosa y como resultado de esto, como resultado de esta naturaleza divina, se encuentra usted siendo cambiado por dentro, y aunque todavía usted va a seguir luchando con su pecado, como ciudadano regenerado del reino, tiene actitudes, tiene nuevos deseos, tiene nuevas ambiciones, metas, tiene nuevos valores morales, actividades, y son cosas diferentes que usted nunca solía tener. Y para su sorpresa descubre que la búsqueda principal de su vida, lo que es más importante para usted ahora, es la búsqueda de la rectitud. Y amigos, eso es exactamente por qué Jesús dijo en esta cuarta bienaventuranza: bienaventurados a los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ahora, ¿no es esto fascinante? La cosa que como pecadores rebeldes en bancarrota, una vez nos faltó y no tuvimos absolutamente ningún interés, que era la justicia. Ahora tenemos hambre y sed de ella. Es decir, antes de nuestra conversión, la justicia no era nada para nosotros, no teníamos problema con la misma, no nos importaban, no estábamos interesados en ellas, pero como ciudadanos del reino nos podemos dar cuenta que no tenemos suficiente de ella, que tenemos hambre y sed de la misma. Y así que esta mañana, mientras continuamos nuestro estudio del Sermón del Monte, vamos a explorar no solo lo que significa hambre y sed de justicia, sino también cómo aplicar esta verdad a nuestra vida. Y para hacer esto necesitamos hacer 3 preguntas claves relacionadas con el tema de la justicia para entender de lo que estamos estudiando. La primera sería: ¿a qué clase de justicia se refiere Jesús? Ahora, es obvio que la palabra clave de la declaración de nuestro Señor, la palabra justicia, descubre el significado de este término y entendería que se estaba hablando
Jesús. Ahora, en la versión de Mateo, en el Sermón del Monte, esta es la primera vez que Jesús menciona el término justicia, pero no sería la última vez, porque el concepto de justicia es uno de los temas principales que se encuentran en todo el mundo en el Sermón de la Montaña. Usted lo va a ver en Mateo, no en el... Usted va a ver en Mateo 5:10 que Jesús dijo que los cristianos son perseguidos por causa de la justicia. En Mateo 5:20 aprendemos que la verdadera justicia va más allá de los adornos externos del comportamiento religioso que tenían los fariseos. Es algo que es interno y que surge de motivos apropiados, en la cual dice que usted tendría que vestir en Mateo 6:1 dice Jesús nos advirtió que no practiquemos obras justas para ser notados por otros, para que tengan una opinión buena. En 6:33 Jesús dijo que buscar la justicia y no los bienes materiales debería de ser la prioridad de nuestras vidas. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Entonces, es muy claro a partir de estos versículos en el libro de Mateo de que nuestro Señor nos dice que la justicia juega un papel muy importante en la vida de un creyente. Por lo tanto, es fundamental que entendamos exactamente lo que Jesús quiso decir con este término. Después de todo, no podemos realmente tener hambre y sed de justicia si no sabemos lo que es. Entonces, para empezar, necesitamos entender cómo Jesús estaba usando este término justicia. Verá, la Biblia habla de justicia en relación con las personas, lo que puede significar una de dos cosas, dependiendo de qué tipo de persona se refiere. Primero, existe lo que podemos llamar la justicia legal. Esta es la justicia que necesitan todos los incrédulos, y la razón de esto es que cada individuo nacido en este mundo es un pecador sin ninguna justicia propia. Y por lo tanto, por eso dijo Pablo en Romanos, no hay ninguno justo, no, ni siquiera uno. Y la gran necesidad de un hombre es de esta justicia legal para poder estar ante un Dios perfectamente santo y nunca ser condenados por sus pecados. Con base en lo que nos enseñan las Escrituras, los teólogos tienen un nombre para este tipo de justicia y se refieren a ella como una justicia imputada. Lo que significa es que en el momento que una persona confía en Cristo para la salvación, Dios reconoce legalmente o imputa o acredita la justicia de Cristo a esa persona o individuo. Pablo escribió acerca de la justicia imputada en el 2 de Corintios 5:21. Dijo, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Otro nombre bíblico para esta transacción legal que usamos usualmente se llama el nombre de la justificación. Lo que significa es que Dios declara justo ante sus ojos al pecador culpable. Ahora, esto no significa que el comportamiento del creyente sea siempre justo, sino que ahora es legalmente justo por la justicia de Cristo de perfecta obediencia a la ley de Dios. Ha sido acreditada en la cuenta del creyente. Ahora, comprenda que esto no es algo que sentimos o experimentamos subjetivamente. Es algo que Dios hace por nosotros en el momento de nuestra salvación. Y lo hace sin que nosotros realmente lo pidamos. El apóstol Pablo dedicó la parte de su carta a los romanos a abordar la necesidad del hombre de esta justicia legal objetiva y escribió sobre su propia experiencia de ser justificado o declarado legalmente justo ante Dios cuando escribió en Filipenses 3:9 y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino que es por fe en Cristo la justicia que procede de Dios sobre la base de fe. Y ahí pudo reconocer que no había nada de lo que él hiciera que no era nada bueno, que él necesitaba la rectitud del Mesías para ser limpio. Pero lamentablemente, muchos judíos religiosos de la época de Pablo no fueron salvos como él, aunque curiosamente muchos gentiles paganos sí lo fueron. Lo leemos en Romanos 9:30-33, cuando dice que diremos entonces que los gentiles que no siguieron la justicia alcanzaron la justicia, y la justicia que es por fe.
Pero Israel, siguiendo una ley de justicia, no llegó a esa ley. ¿Por qué? ¿Por qué no la siguieron por fe, sino por obras? Tropezaron en la piedra tal como estaba escrito: he aquí pongo en Sion una piedra de tropiezo y una roca de escape, y el que cree en él no será defraudado. Verá, la mayoría del pueblo judío del primer siglo fracasó en alcanzar la justicia de Dios porque buscaron establecer su propia justicia tratando de guardar la ley de Moisés, y la mayoría de las veces tratando de guardar las interpretaciones del hombre de la ley de Moisés. Y yo le digo esto porque hay muchas gentes hoy en día, especialmente las personas religiosas, que están intentando lo mismo. Piensan que al intentar vivir de acuerdo a los 10 mandamientos, al intentar vivir con una vida moral recta, alcanzarán un nivel de justicia aceptable delante de Dios. Pero que creen que así, que el Señor le va a decir: tú eres increíble, estoy muy agradecido contigo, pero Dios dice que no hay justo, ni siquiera uno, que todos hemos pecado, que todos estamos destituidos de su estándar de perfección, y es por eso que la única forma en que podemos estar bien con Dios es recibiendo legalmente la justicia en Cristo. Y esto viene solamente por fe, confiando en Jesús. Usted ve, aunque somos culpables de desobedecer las leyes morales de Dios, Jesucristo las obedeció todas perfectamente. Y es por eso que a Él merece toda nuestra alabanza y gloria. Él obedeció todas las leyes completamente, y por eso venimos a Él para nuestra salvación, porque Él solamente perdonó todos nuestros pecados, sino que nos declara justos así a nosotros, porque en sus ojos somos justos, y Él nos ha dado misericordiosamente, nos ha imputado la justicia de Cristo. Ahora, eso es la justicia legal. Es una justicia perfecta en Cristo, colocada en la cuenta de un pecador que ha confiado en Él para su salvación. Es el fundamento mismo del Evangelio, porque es la necesidad más importante que tiene cualquier incrédulo. Sin embargo, por más esencial y crítico que sea el entender la justicia imputada, no es el tipo de justicia a la que Jesús se refería en su declaración sobre el hambre y la sed de justicia. Verá, el tipo de justicia del que Jesús estaba hablando en el Sermón del Monte es, observe esto, es justicia práctica, es un deseo interior momento a momento que surge de un corazón regenerado y transformado, de vivir en conformidad con la justicia de Dios. Es la voluntad que revela su palabra, y este tipo de justicia pertenece a los creyentes y no a los incrédulos. Ahora, ellos no están interesados. Ahora, tenga en cuenta cómo aprendió la semana pasada que aquellos que Jesús les dijo que eran bendecidos o aprobados por Dios son creyentes, son ciudadanos de su reino. Y por lo tanto, Jesús está declarando que esto es un hecho, diciéndonos que caracteriza a alguien que es un discípulo suyo, alguien que es un verdadero creyente. Nos está diciendo que lo caracteriza a alguien como su discípulo es alguien que es un creyente verdadero, como de lo que estamos viendo aquí en las bienaventuranzas. Es aquellos a que Jesús llama bienaventurados, es tener características que los marcan como sus discípulos, como tener hambre y sed de justicia, es una de esas características. Otra forma de expresar esto es decir que todos los verdaderos cristianos buscan vivir según las normas de justicia de Dios, haciendo su justa voluntad. Así es como sabemos que la justicia de Jesús está hablando. No es justicia imputada, porque la justicia imputada no es algo que los creyentes deben buscar, ya que ya la tienen. Pero la justicia práctica, una búsqueda momento a momento de obedecer a Cristo, es lo que impulsa a todos los verdaderos creyentes. Verá, porque cada verdadero cristiano tiene una naturaleza divina implantada dentro de ellos en el momento de su regeneración. Ellos en su momento de salvación quieren obedecer y crecer espiritualmente. Ellos quieren ser como Él, a su imagen.
De hecho, el deseo de obedecer la palabra de Dios es una de las formas en que Dios nos asegura que hemos sido salvos, que no hemos engañado a nosotros mismos al hacer una falsa profesión. En el primero de Juan 2, del 3 al 6, es donde nosotros vemos que hay ciertas cosas que uno puede ver en su propia vida para ver si es que yo me comporto así, yo hago estas cosas, me comporto de este modo, amo al prójimo. Y si estas cosas son verdaderas en su vida, entonces, inspirado por el Espíritu del Señor, usted sabe que es salvo. Y nosotros cuando leemos aquí en el primero de Juan 2, del 3 al 6, en esto sabemos que hemos llegado a conocerle. Y así sabemos que estamos salvos. Si guardamos sus mandamientos, el que dice yo he llegado a conocer y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, él verdaderamente se ha perfeccionado en el amor de Dios. Y esto sabemos que estamos en él y el que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. Juan dice que a lo mejor necesitamos un poco más de explicación aquí. Juan dice que podemos saber que hemos llegado a conocer a Cristo si guardamos sus mandamientos. Ahora es importante entender que Juan no está diciendo que el único modo que sabemos que somos salvos es cuando perfectamente obedecemos los mandamientos. Y sabemos que esto no es lo que están queriendo decir, porque cuando regresamos al primero de Juan, del 8 al 9, él dijo, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él está hablando de la experiencia normal que tiene todo seguidor de Cristo. Pecamos y confesamos nuestros pecados a Dios y recibimos su perdón purificador. Porque vamos a pecar, vamos a odiar nuestro pecado, nos vamos a arrepentir, nos confesamos nuestro pecado. Y a veces lo hacemos rápido, pero a veces es un proceso más lento. Y es así como Juan no puede estar refiriéndose a una obediencia perfecta como la forma de tener seguridad de nuestra salvación, porque nadie tiene una obediencia perfecta. Esto es lo que nos ayuda a entender de qué está hablando Juan. Verá, para algunos usan la palabra y se dan cuenta cuando hablamos de esto lo siguiente. La palabra que usa Juan, que se traduce como guardar sus mandamientos, tiene la idea de observar, de velar, en el sentido de estar atento para obedecer a Dios o queriendo obedecerle. Es tener el deseo de obedecerle, aunque fallemos muchas veces. Es un deseo en el corazón, es anhelar obedecer la palabra de Dios, aunque sea una lucha constante con el pecado. Ahora, si usted nunca está interesado en obedecer a Dios, usted nunca ha sentido ese deseo de obedecer la palabra del Señor. Si la Biblia realmente no hace nada en su corazón, usted escucha lo que dice la palabra y realmente no cambia su corazón, entonces usted nunca ha sido salvo. Eso es de lo que está hablando Juan, porque aquellos que conocen a Cristo tienen una naturaleza nueva que quieren obedecerlo. Esa es la marca de un verdadero cristiano. Es la marca de alguien que es un verdadero ciudadano del reino de Cristo. Y yo sé que aunque usted tenga la dificultad de pelear al pecado constantemente, no, usted es salvo, pero si usted nunca ha sentido ese deseo de obedecer la palabra, entonces usted no es salvo, porque no hay una naturaleza nueva en él. Así que cuando usted entra y usted no está contento, usted no puede estar contento solamente estando ahí, usted quiere más, usted está buscando en seguir al Señor tan cerca como le sea posible. Quiere conocerlo mejor, quiere obedecerlo, caminar en estrecha comunión con Él, vivir de sus verdades, someterse a su autoridad. Este deseo de obediencia, crecimiento espiritual, intimidad espiritual con Cristo, esto se convierte en la fuerza impulsora en nuestras vidas. Y amigos, eso es esencialmente lo que significa tener hambre y sed de justicia.
Así como lo explicó Martin Lloyd Jones, dijo, el hombre que tiene hambre y sed de justicia es el hombre que quiere ejemplificar las bienaventuranzas en su vida diaria. Es un hombre que quiere mostrar el fruto del Espíritu en cada una de sus acciones y en toda su vida y actividad. Tener hambre y sed de justicia es anhelar ser como el hombre del Nuevo Testamento, el nuevo hombre en Cristo Jesús. Y esto es lo que significa que todo mi ser y toda mi vida serán así. Ahora observe con mucho cuidado. Lo que Lloyd Jones está describiendo aquí no es más que la vida cristiana normal, no una especie de vida espiritual más profunda para un grupo selecto de cristianos que han descubierto cómo vivir una vida más elevada o en un plano santificado más que el resto de los demás. Esto es realmente el camino de todos los cristianos para que todos vengan a Cristo como pecadores espiritualmente en bancarrota, sin justicia propia y sean transformados por el Señor en aquellos cuyo principal objetivo en la vida es ahora obedecer los mandamientos. Esta es una verdad crítica para que la entendamos, la razón en la que hay una enseñanza peligrosa sostenida por algunos en el que puede ver que dicen que usted sí puede tener a Cristo como su Salvador sin someterse a Él como su Señor. Es decir, usted puede confiar en Él para que lo salve y lo lleve al cielo, pero eso es opcional si usted quiere obedecerlo aquí en la tierra. Amigos, esta declaración de justicia enseña todo lo contrario. Ellos enseñan lo opuesto cuando Jesús dice que si una persona es un ciudadano genuino del reino de Dios, entonces su vida se caracterizará por la búsqueda de una obediencia a la palabra de Dios. Y esos son los hechos. Escuche, hasta hace unos años, esta verdad de que todos los verdaderos creyentes están marcados por un deseo de obedecer la palabra de Dios era sostenida por prácticamente todos los que habían abrazado el cristianismo bíblico ortodoxo. Interesantemente, aquí hay una muestra de cómo algunos maestros de la Biblia de renombre en diferentes siglos han reaccionado ante la visión errónea de que la obediencia no tiene que caracterizar a un cristiano. Vemos a un inglés contemporáneo, John Blacker, que dijo, decir que una persona puede convertirse sin ser cambiada no es simplemente mala teología, es una galimatía. Déjame que le diga qué es galimatía. Galería o galimatía es similar a la expresión similar en inglés, mumbo jumbo, o que para nosotros diríamos simplemente son tonterías. A finales de los 1800, Charles Spurgeon escribió en uno de sus libros sobre el evangelismo, otra prueba de la conquista de un alma para Cristo se encontrará en un cambio de vida. Si el hombre no vive de manera diferente como lo hacía antes, tanto en casa como en el extranjero, es necesario arrepentirse y de su arrepentimiento y su conversión es una ficción. El reformador alemán Martín Lutero, después de llegar a un entendimiento de la salvación solo por fe, una vez fue confrontado por alguien que le dijo, si esto es cierto, es decir, la salvación solo por fe, una persona podría simplemente vivir como encantado, a lo que Lutero respondió, ciertamente ahora, ¿qué te agrada? Es decir, si un verdadero creyente ciertamente hará lo que le plazca, pero lo que ahora te agrada es obedecer la palabra de Dios y eso es exactamente correcto. Ahora, como lo dije antes, si usted no tiene un deseo sincero de agradar a Dios obedeciendo su palabra, entonces usted debe de reconocer que nunca ha sido convertido. Yo le estoy hablando a usted de que usted no tiene un deseo alguno de ser convertido, examina su corazón, no encuentra nada. Escuche lo que el rey David dijo en el Salmo 48. Deseo hacer tu voluntad, oh Dios mío, tu ley dentro de mi corazón. ¿Captó esto? David dijo que la razón por la que él deseaba hacer la voluntad de Dios era porque Dios había escrito su ley en su mismo corazón. Es decir, David recibió un nuevo corazón, una nueva naturaleza que ahora estaba inclinada a obedecer la ley de Dios. Esta es una referencia al Antiguo Testamento, a una regeneración en la cual dice que una nueva generación que ha cambiado el corazón de alguien y no las da tan solo en el Antiguo y el Nuevo Testamento, vemos que es un nuevo deseo,
Y ahora, regresando a la declaración que hizo Jesús en su sermón acerca de la justicia, quiero que se dé cuenta de algo muy importante. Note que Jesús no dijo que los ciudadanos de su reino simplemente desean justicia. Él dijo que tienen hambre y sed de justicia. Y esto nos lleva a nosotros a plantearnos una segunda pregunta que nos ayuda a comprender qué es esto, qué significa tener hambre y sed de justicia. Bueno, esto vamos a ver si es algo práctico de momento a momento. No. Ahora, observe que Jesús transmitió a propósito esta declaración acerca de la justicia en palabras que fueron intensas y extremas. Verá que el hambre de comida y la sed de agua eran conceptos con lo que la audiencia judía del primer siglo de Cristo estaba muy familiarizada. ¿Usted ve? Porque ellos entendían la necesidad de hambre, de comida y agua. Porque para nosotros a veces pensar que tenemos hambre es que se nos pasó una de nuestras comidas. No, para ellos era literalmente tener hambre, sin agua y sin comida, con tan escasa. Ellos entendían cuando ellos necesitaban un trago de agua solamente para sobrevivir. Y más adelante usted se va a dar cuenta cómo el Señor los va a dirigir y les va a decir que si ya se preocuparon si tuvieran suficiente agua y comida. Y usted va a ver en Mateo 6:25, por eso os digo, no te preocupes por tu vida en cuanto qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo en cuanto qué habréis de vestir. Ver el hambre y la sed eran solo una forma de vida para estas personas porque a menudo se encontraban en una necesidad desesperada de alimentos y de agua. Ellos no sabían si iban a tener suficiente para el siguiente día. Muchas veces se encontraron desesperados por alimentos. Y en estos términos de desesperación que Jesús dijo que los ciudadanos de su reino anhelan la justicia, tanto que comparó el deseo de su pueblo por la justicia con ese anhelo intenso que tiene el hombre hambriento por comida. Y un hombre deshidratado tiene por agua. De este tipo, agua. Y es aquí donde nosotros vemos en estos tipos de la escritura que nos ayuda a comprender exactamente lo que significa tener agua y sed de justicia. Escuche lo que David dijo mientras clama a Dios en el Salmo 42 del 1 al 2. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así suspira por ti, oh Dios mío, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. En el Salmo 63:1 dice, oh Dios, tú eres mi Dios, te buscaré con fervor, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en una tierra seca y árida donde no hay agua. Ahora, observe lo que David está pidiendo a gritos específicamente. Él anhela tener comunión con Dios. Él anhela la intimidad espiritual con Dios. Necesita a Dios como un hombre hambriento y deshidratado. Necesita comida y agua. Él está pidiendo al Señor, tiene hambre de Él, no puede soportar vivir apartado de Dios y estar fuera de comunión con Él. Vive para conocer al Señor y disfrutar de su compañía y su presencia. De igual modo, en el Salmo 119, 131, el salmista expresó lo mismo. Abrí mi boca y pedí comida, anhelaba tus mandamientos. Como David, este hombre tenía tal anhelo de caminar con Dios, como un animal sediento que anhela el agua, anhelaba la palabra de Dios. Y ahora, esto es a lo que se quiere referir Jesús. Cuando dice que alguien tiene hambre y sed de justicia, Él no se está refiriendo a un esfuerzo a medias para obedecer su palabra cuando sea conveniente para alguien. Está diciendo que los verdaderos creyentes no pueden vivir sin Él, que tienen que tener comunión con Él, que tienen que obedecerle, que tienen que vivir para Él, para honrarles en prioridad a sus vidas y que debe demostrar todo esto persiguiendo la justicia como un hambriento que persigue la comida. Ahora, esto es su corazón. Usted tiene este deseo en su corazón. La idea de no estar en comunión con Cristo le molesta más que cualquier otra cosa. Anhela honrar y obedecer al Señor con toda su vida. Usted
quiere darle su vida, que no se imagina su vida de otro modo. El apóstol Pablo habló de esto en su propia experiencia en Filipenses 3:10 y dijo, para que pueda conocerle a Él y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, haciéndome semejante a su muerte. Pablo había llegado a conocer a Cristo, pero anhelaba conocerlo mejor y llegar a ser más maduro en Él. Y Pedro cierra aquí en su segunda. Este es el gran apóstol Pablo, el que dijo, yo estoy constantemente buscándolo. Y Pedro cierra su segunda letra, exhortándonos a crecer en gracia y en el conocimiento de vuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice, no estés contento de ser cristiano, sino crece. Y aquí es donde un verdadero creyente, él busca crecer y ser cada vez más como Él, más consistente en obedecerle. Esta es la experiencia normal de todos aquellos que conocen a Cristo como su Salvador. Sin embargo, si somos honestos, tendríamos que admitir que, aunque somos creyentes, hay momentos en los que simplemente no tenemos este tipo de apetito por la comunión del Señor, por el crecimiento espiritual o por obedecer las Escrituras como deberíamos. Un maestro de la Biblia, al comentar sobre el estado de la iglesia contemporánea y la falta de hambre y de sed de justicia entre los cristianos, escribió esto. Y eso fue hace muchos años. Uno de los mayores signos de enfermedad en la iglesia cristiana de hoy es la falta generalizada de hambre y sed de Dios. A menudo se puede medir por una disminución de la asistencia a los servicios vespertinos. Muchas iglesias han abandonado por completo el servicio vespertino debido a la falta de interés. Seguramente la falta de apetito es una señal de enfermedad. Lo mismo se muestra en el comportamiento de algunas personas cuando vienen a la iglesia. Parecen inquietos, apáticos y apenas cantan los himnos. Rara vez hablan la Biblia para seguir la lectura y a menudo parecen tratar al sermón como una canción de cuna. Otros parecen más interesados en una presentación musical o drama en vez de la predicación de la palabra. Un pastor amigo una vez me dijo, para muchas personas en nuestras iglesias hoy, el cristianismo se ha convertido en un deporte para espectadores. Esto quiere decir que están hablando de aquellos que asisten a la iglesia no para un hambre espiritual que pueda ser satisfecha en Dios viviente, sino para que sus sentimientos religiosos puedan ser masajeados, preferiblemente con música. Ahora, amigos, las cosas incluso han empeorado desde que este maestro de la Biblia escribió estas palabras, porque desde COVID hay muchos cristianos que ya no vienen ni a la iglesia ni de mañana ni de noche, aunque físicamente pueden hacerlo. Ellos eligen quedarse en casa y ver el servicio desde la iglesia o ni verlo. Yo le estoy hablando de lo que es tener hambre y sed de justicia. Esto es totalmente lo contrario. Es flagrante desobediencia a Cristo, porque Él nos ha ordenado claramente que nos reunamos con otros creyentes los domingos en la iglesia y que considerémonos unos a los otros para estimularnos en el amor a las buenas obras. Y es lo que nos dice que es lo que tenemos que hacer. No es algo que tenemos que debatir o que tenemos que discutir de esto, que yo tengo otra interpretación. Esto es lo que en el libro de Hebreos 10, 24 al 25 dijo esto. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejándolo de congregarnos como algunos que tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y tanto más cuando veis que el día se acerca. Dios no presenta que asistir a la iglesia es una opción, es un mandato de Él. No deje de congregarse, no haga esto y no me imagino cómo lo puedo hacer más claro. Y cuando usted no hace eso, cuando usted está capacitado para hacerlo, es una desobediencia. Es completamente contrario a lo que el Señor nos ha enseñado, que tenemos que tener esa hambre y esa sed. Ahora, tal vez esta falta de obediencia a Jesús describe a su vida en este momento y que posiblemente su vida anterior no era así, ¿verdad?
Una vez usted tuvo ese anhelo por Él en el pasado, pero ahora su apetito ha disminuido. Mirando hacia atrás en su vida, recuerda cuando vino a Cristo por primera vez que no podía tener suficiente de Él y su palabra. Así lo dijo Ken Hughes: estabas gozosamente desesperado por las cosas de Dios. Pero ya no, tu apetito espiritual es muy pequeño en estos días. ¿Y por qué? Y lo más importante, ¿cómo puedes recuperar ese apetito por Él? Bueno, Pedro nos dice aquí cómo hacerlo. En el primero de Pedro 2, del 2 al 3, dice lo siguiente: desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis en cuanto a salvación, si habéis gustado la bondad del Señor. Ahora, en estos dos versículos, Pedro se dirige a aquellos que han probado la bondad del Señor, es decir, que todos los creyentes que por algún momento en su salvación han probado la gracia y la misericordia de Dios en Cristo. Y sin embargo, ir más allá del gusto para poder crecer y madurar espiritualmente, Pedro nos dice que necesitamos anhelar la palabra de Dios con la misma intensidad con la que un recién nacido anhela la leche de su madre. Pero observe esto. Justo antes de decir esto, Pedro reveló en algunos creyentes que ya no tienen este tipo de intensidad espiritual y este tipo de hambre. ¿Por qué su apetito se ha ido? Él dijo: por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresía, envidia y toda calumnia, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra. Lo que Pedro está diciendo es de que no tendrás apetito por las escrituras y la justicia si te estás alimentando constantemente de pensamientos y actitudes pecaminosas, en actitudes pecadoras, en pensamientos pecadores. Es decir, necesitas eliminar la comida chatarra espiritual de tu mente y de tu vida si vas a tener un mayor apetito y renovado por lo que es espiritualmente nutritivo. Lo que significa es de que hay pecados de los que necesitas arrepentirte, alejarte de ellos, abandonarlos y establecer nuevos patrones de pensamiento y vida. Cuando cambies tu dieta espiritual, dejando a un lado toda la comida chatarra pecaminosa, tu apetito por la justicia regresará. Y entonces, lo que esto quiere decir es que si tiene algún pecado que se tiene que arrepentir, aléjese de ellos, establezca nuevos modos de pensar, nuevos modos de vivir, y cambie su dieta espiritual para que se deshaga de toda la comida chatarra que entra por su mente para poder cambiar. Y ahora, esta es la pregunta: ¿qué es de lo que usted tiene que deshacerse? ¿Qué actitudes usted está alimentando y tiene que eliminar? Y que para que usted pueda regresar por la leche pura que lo alimente. Y es el pecado el que lo va a alejar de ese anhelo espiritual. Y ahora, ¿qué hemos aprendido en este momento? Bueno, nos hemos dado cuenta que hemos visto que tenemos que tener hambre y sed de justicia. Es una práctica diaria. Hemos aprendido que esta hambre y sed vienen a buscar una intimidad espiritual con el Señor, y si no tiene apetito por Dios es solo porque ha permitido que las actitudes pecaminosas arruinen su anhelo espiritual por justicia. Y esto nos lleva a una tercera y última pregunta que nos ayuda a comprender el significado de las palabras de nuestro Señor. Y esto es lo que dice: ¿cuál es el resultado del hambre y de la sed de justicia? Bueno, ahora bien, Jesús dijo muy claramente: los que tienen hambre y sed de justicia serían saciados. ¿Pero qué significa esto? Bueno, la palabra griega que se usa aquí, satisfecho, era una palabra que se usaba a menudo en la literatura griega para engordar animales hasta que no podían comer más. Es decir, es un pensamiento que los que tienen hambre y sed de justicia serán plenamente saciados. Es decir, que los que anhelan estar cerca de Jesús, en comunión con Jesús, en sumisión y obediencia a Jesús, estarán satisfechos en Él. Jesús le llenará, como Jesús le dijo a las mujeres samaritanas en Juan 4:14.
El que beba del agua que yo daré no tendrá sed jamás, mas el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que salte para la vida eterna. Escuche, hay una satisfacción del alma que solo Cristo puede dar. El que nos las da inicialmente en nuestra conversión, luego nos las sigue dando a medida que seguimos buscándolo y creciendo en él. Pero aquí es lo que es algo extraño. Una de esas rarezas de la vida cristiana es que aunque Jesús nos satisface, todavía tiene usted hambre y sed de más. Esta es una paradoja. La paradoja es algo que es como experimentar hambre y satisfacción al mismo tiempo. ¿Cómo se puede dar esa situación? Sí se puede. Y pasa. Es similar a comer tu comida favorita. Puedes comerla hasta que estés completamente satisfecho y sin embargo, aunque estés lleno y satisfecho, todavía tú tienes el gusto por esa comida. De hecho, tú quieres más porque tú encuentras que esa comida es tan deliciosa, tan satisfactoria, que te hace querer más. De la misma manera que aquellos que tienen hambre y sed de justicia la encuentran tan satisfactoria. Escucha, si usted es un ciudadano del reino de Dios, alguien que verdaderamente se ha convertido, entonces tendrá hambre y sed de Él y Él los saciará. En su palabra en el Salmo 107:9, porque al alma sedienta ha saciado y al alma hambrienta lo ha colmado de bien. Él satisface. Pero si usted no es uno de los seguidores de Cristo, nunca estará satisfecho en su alma con lo que ve hasta que venga a Él para su salvación. El éxito financiero nunca le llenará el alma. El placer físico nunca lo va a satisfacer. El éxito en la escuela o en los negocios nunca serán suficientes. Los logros en el campo atlético no lo dejarán lleno. Incluso las relaciones significativas con la gente nunca serán una satisfacción real. Solo conociendo, aunque todas esas relaciones parecen ser importantes, solo conociendo a Cristo, usted encontrará una máxima satisfacción y completa. Entonces, asegúrese de que es un ciudadano del reino de Cristo, examinando su vida para ver si realmente le importa la obediencia en Cristo. Si sabe que está haciendo cosas que desagradan al Señor y no le importa lo suficiente como para cambiar, entonces no eres un verdadero creyente. Y si a usted no le importa lo suficiente para cambiar, entonces usted no puede ser un verdadero creyente, porque un verdadero creyente tiene que hacer esos cambios, se arrepiente. Ellos hicieron una profesión de fe, a lo mejor muchos años atrás, pero la evidencia de que esa fe es verdadera, de que ha sido cambiado, es de que usted desea obedecer al Señor y su palabra. Y sin ese deseo usted revela algo diferente, que usted no tiene una naturaleza nueva, que usted tiene una naturaleza antigua y pecadora, que vive en su pecado. Así que arrepiéntase de ese pecado, ponga su fe en Cristo solamente. Y como yo le digo, cada mañana que yo le recuerdo a usted puede venir y hablar con uno conmigo, con alguien aquí, si tiene alguna pregunta. Y si usted es un ciudadano del reino del Señor, agradézcale que el Señor lo ha transformado y que ahora que su sed y hambre de justicia es diferente. Y sus deseos son diferentes, y alábelo por su nombre y deje que su apetito por las cosas del Señor, que ha disminuido, que no sea lo que ha sido antes. Cheque su corazón, investigue qué pecados tiene en su corazón, arrepiéntase y regrese. Si usted es un verdadero creyente en el Señor le va a dar el poder de hacer ese cambio. Oremos juntos. Padre, te agradecemos por estas palabras críticas. Y conforme examinamos nuestro corazón, las miramos, las checamos de diferentes ángulos, tratando de entender y ver, Señor,
que aquellos que creyeron que eran cristianos, pero que no tienen ninguna evidencia de eso en su vida, que no les interesa obedecer, que puedan ser honestos consigo mismos para que se den cuenta que ellos realmente no son salvos y que puedan poner su fe en ti. Y para todos aquellos que son gente que ha sido desobediente, por gente que no está haciendo lo correcto, que tú le des convicción en su corazón para que ellos dejen de tener pretextos, de que ellos puedan regresar a ti, de que se arrepientan. Y para la gente que tiene otros pecados en su corazón, por medio de sus palabras, sus acciones, sus actitudes del corazón, yo te pido, Señor, que tú vengas a ellos, que les des el apetito, renovar el apetito por tu palabra para tener una relación más fuerte, más saludable contigo, para regresar a la iglesia, para venir a estar con una relación cercana e íntima contigo. Todo esto lo oramos, Señor, en tu nombre.